Declare el jurado si la acusada María Cristina Rivas Espejo es culpable, con un mínimo de 7 votos a favor, o no culpable, con un mínimo de 5 votos a favor, de haber matado a Yaiza, sin que tuviera la víctima ocasión de defenderse. Votos a favor de la culpabilidad, 9. Votos en contra de la culpabilidad, 0. Culpable por unanimidad. Consideramos probada la colaboración de la acusada con las autoridades con posterioridad a su detención, por cuanto confesó los hechos, colaboró en la extracción de datos de su teléfono móvil y en el examen psicológico con los peritos forenses. Consideramos que tanto la extracción de datos como los exámenes psicológicos han constituido información relevante y útil para valorar los hechos. El hecho de haber ejecutado la muerte de Yaiza en 2 momentos distintos, sin que entre ellos hubiera un cambio de opinión que la hiciera acudir a los servicios de emergencia para tratar de reanimar a la víctima, nos indica que no hay elementos transitorios en este comportamiento, sino más bien una clara intencionalidad de acabar con la vida de la menor. Aunque los testigos de su entorno, las cartas de despedida y los informes psicológicos refieren que la acusada tenía miedo a perder a su hija, consideramos que dicha amenaza no es real por lo siguiente. Por un lado, la testigo María Concepción Espejo Martín, abuela de Yaiza, no ha referido un cambio de actitud en la niña hacia su madre a raíz de la relación de Sergio con una nueva pareja. Acta del 14 de mayo, páginas 2 a 7. Por otro, la misma testigo declara que la dinámica de custodia permanecía estable en los términos pactados tras la separación, es decir, que no hubo un requerimiento por parte de Sergio para conseguir la custodia total o un régimen menos equilibrado del que había establecido para la menor. No hay planes de traslado, desarraigo de la menor, ni circunstancias similares que se hayan probado ante este tribunal. Objetivamente, no hay un hecho cercano en el tiempo que constituya una amenaza real e inminente sobre la pérdida de su hija. En el relato de los hechos no encontramos un estímulo de alta intensidad y afectación que pudiera ser el desencadenante de los hechos. La acusada mantuvo una conversación con Sergio el viernes 28 de mayo. Volvió a escribirle el 29 de mayo para comprar unos pendientes a la niña. Según el testimonio de Sergio, página 10, acta del 14 de mayo. El domingo sale a pasear con su hija en bicicleta y luego a cenar fuera. Testimonio de María Concepción, página 4 del acta de 14 de mayo. Por lo que no encontramos ningún hecho extraordinario o de alta intensidad que provocara una alteración de su conciencia o voluntad. Por otro lado, como ya hemos comentado anteriormente, el hecho de que la agresión a la menor se realizara en 2 momentos separados en el tiempo, por varias horas, nos indica que no hubo dicha alteración de la conciencia en un momento concreto, sino más bien una planificación de los hechos. Consideramos no probado un trastorno mental transitorio debido a la meticulosa planificación de los hechos que se extendió durante un periodo de varios meses. Como ya hemos mencionado en la respuesta a preguntas anteriores, consideramos que las búsquedas de Internet, los trámites para el cambio de titularidad del vehículo, la compra de regalos de despedida, la redacción de las cartas de despedida, indican que durante mucho tiempo la acusada preparó todos los aspectos necesarios para llevar a cabo los hechos metódicamente. No hay historial psicológico-psiquiátrico previo a los hechos y el entorno de la acusada no ha referido ningún episodio similar anterior. Informe psiquiátrico médico forense, página 812. Asimismo, no constan solicitudes de baja laboral en los últimos 15 años. Por otro lado, consideramos
Consideramos que la acusada no se encontraba en un estado de anomalía psíquica que anulaba o limitaba gravemente sus facultades mentales, puesto que tanto el día anterior a los hechos como el mismo 31 de mayo, por la mañana, después de haber administrado la medicación a la víctima y, posiblemente después de haber procedido a su asfixia, continuó realizando actividades cotidianas con perfecto sentido. 1. Pasear en bici y cenar fuera con su hija, según declaró María Concepción Espejo Martín, el 14 de mayo, página 4. Avisar por teléfono al colegio el lunes por la mañana, según consta en el informe del vaciado de teléfono, y tal y como testifica María Mir Rech el 14 de mayo, página 13 del acta. Avisar a su trabajo de su ausencia, según declaró Melisa Barrantes González el día 14 de mayo, página 14 del acta. Contestar WhatsApps en el grupo de las compañeras de trabajo, según consta en las páginas 68 y 69 de la prueba documental, en el vaciado del teléfono móvil. Escribir mails como la solicitud de baja del parking recogida en el informe de vaciado del teléfono, página 101. Pasear al perro, como la acusada reconoció tanto a la enfermera Manuela Cabré Díaz, página 12 del acta del 14 de mayo, y a los doctores Ortiz y Cucarella, página 9 del acta del 21 de mayo. Y llamar a inmobiliarias, según consta en el informe de vaciado de teléfono, páginas 120 y 121.